Muy buenas noches, docente. Mi nombre es José Alejandro Galán Gurmendi, estudiante de la carrera de Derecho, y en esta ocasión vengo a presentar mi trabajo de Filosofía de Derecho, en el cual nos tocó analizar el caso de los cuellos blancos del puerto. Bien, vamos a empezar por el índice. Como índice tenemos el primero, que es el contexto de la organización, tenemos el análisis del caso propuesto, y así como también puede observar, tenemos acá todos los requisitos sugeridos para hacer este análisis. Tenemos las leyes injustas y su obediencia en Sócrates, la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Tenemos la justicia y la moral en la ética a Nicomaco de Aristóteles. También tenemos el punto número 6, el Estado en el contractualismo social y la corrupción, de los contractualistas Hobbes, Locke y Rousseau. Con punto número 7 tenemos el deber moral de Kant. Punto número 8 tenemos conclusiones, propuestas de solución y la bibliografía. Voy a empezar por el contexto de la organización. El caso que abordaré en este análisis es conocido como los Cuellos Blancos del Puerto, una organización criminal que logró infiltrarse en los niveles más altos del sistema de justicia peruano. Este escándalo expuso profundas debilidades estructurales y dejó en evidencia los graves efectos que la corrupción genera cuando los valores éticos son desplazados por intereses personales y redes de poder. En este análisis se examinarán de manera detallada los hechos que permitieron la creación y el sostenimiento de esta red de corrupción, identificando las principales fallas que facilitaron su existencia. Asimismo, se reflexionará sobre el impacto que estas prácticas ilícitas tienen en la confianza ciudadana, en la legitimidad de las normas jurídicas y en el propio concepto de justicia. Vamos a pasar al análisis del caso propuesto. El caso es conocido como los Cuellos Blancos del Puerto. Emergió en julio de 2018, cuando los reporteros y el programa Panorama difundieron una serie de audios que revelaban conversaciones entre jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Estas grabaciones evidenciaban negociaciones y nombramientos, sentencias y beneficios personales, manifestando prácticas sistemáticas de tráfico de influencias, sobornos y cooptación del poder judicial. Todo esto será también analizado desde el punto filosófico y jurídico de Sócrates, Platón, Aristóteles y del contractualismo social y del Kant. Voy a pasar al primer requisito, que es las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Uno de los requisitos, perdón. Sócrates, considerado uno de los grandes fundadores del pensamiento filosófico occidental, dedicó su vida a interrogar y desafiar las normas sociales y políticas de su época. En obras como Critón y la Apología, transmitidas por Platón, se refleja su firme convicción de que el respeto por las leyes es esencial, incluso cuando éstas puedan parecer injustas. Al relacionar esta visión con el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, se advierte una profunda ruptura entre la obediencia formal a la autoridad judicial y la pérdida de legitimidad ética. Los jueces y fiscales involucrados no solo quebrantaron las normas jurídicas, sino que también traicionaron el fundamento moral que les daba sentido. Desde la enseñanza socrática surge una reflexión ineludible. ¿Debemos obedecer ciegamente a una autoridad corrupta o es nuestra verdadera lealtad hacia los principios éticos que deberían guiar el derecho? Vamos a pasar a la democracia como política corrupta y un buen gobernante a partir de la teoría y de las ideas de Platón. Desde la perspectiva platónica se observa una distorsión radical de lo que debe ser el rol de los operadores de justicia, los jueces y fiscales involucrados en esta red de corrupción, en lugar de ser los guardianes del orden jurídico moral, se convirtieron en agentes activos de la corrupción.
a través de intercambios de favores y manipulación de sentencias a cambio de beneficios personales. Estos funcionarios traicionaron la confianza pública y el deber ético que su posición les otorgaba. Según Platón, esta situación refleja una degeneración del sistema, donde lo que debería ser una estructura política justa y orientada al bien común se transforma en una oligarquía corrupta. En lugar de actuar para promover la justicia, estos individuos utilizan su poder para satisfacer sus necesidades egoístas y favorecer a redes clientelistas, que se benefician de un sistema judicial manipulado. De este modo, el caso de los cuellos blancos del puerto encarna la advertencia de Platón sobre los peligros inherentes a un sistema político en donde los líderes carecen de virtud y sabiduría, y en donde la justicia queda subordinada al lucrar y la ambición desmedida. La historia demuestra que, cuando las instituciones fundamentales de un Estado son capturadas por intereses particulares, la democracia pierde su rumbo y la sociedad en su conjunto sufre las consecuencias de un orden social político profundamente corrompido. Vamos a pasar a la justicia y la moral en la ética Nicomaco de Aristóteles. Analizando el caso de los cuellos blancos del puerto a la luz de la ética aristotélica, se revela una flagrante ausencia de las virtudes que deben guiar la conducta de quienes ejercen el poder judicial. Los jueces y fiscales implicados no obraron con prudencia, templanza ni sentido del deber público. Por lo contrario, utilizaron sus cargos como instrumentos de beneficio personal, dejando de lado su compromiso con la justicia y el bien común. Esta distorsión de la función pública, según Aristóteles, no solo corrompe a quienes la ejercen, sino que también destruye el tejido de confianza social indispensable para la estabilidad y la legitimidad de cualquier Estado. Vamos a pasar al Estado en el contractualismo social y corrupción. Por Hobbes, Locke y Rousseau. Vamos a hablar sobre cada una de estas opiniones. Bien, Thomas Hobbes. Hobbes consideraba que en su estado natural el ser humano era guiado por el conflicto y el interés propio, generando un todo contra todos. El pensamiento de Thomas Hobbes era un pensamiento pesimista, se podría decir. Para evitar esos casos, se pacta la creación de un Estado soberano que garantice la seguridad y el orden. Sin embargo, cuando este soberano, como el Poder Judicial en el caso de los cuellos blancos, incumple su deber y fomenta la corrupción en el Estado mismo, que se convierte en una amenaza para sus ciudadanos, traicionando la razón de ser. Ahora vamos a pasar a lo que planteaba Locke. Locke planteaba que el Estado debía proteger los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la propiedad. Si el gobierno viola esos derechos, pierde su legitimidad y el pueblo tiene derecho a resistir. Frente a los cuellos blancos, en donde los jueces corrompieron el sistema en lugar de defender a los ciudadanos, Locke justificaría no solo castigar a los responsables, sino reformar de raíz las estructuras que permitieron esa corrupción. Y por último, pero no menos importante, vamos a pasar a explicar el puesto que hubiera tenido Rousseau. Para Rousseau, el Estado legítimo nace de una voluntad general orientada al bien común. Cuando las autoridades actúan en interés propio, rompen el contrato social. En el caso de los cuellos blancos, refleja esta ruptura. El poder judicial deja de representar al pueblo para servir a mafias internas. La solución, desde su perspectiva, sería una profunda regeneración moral y un entorno a leyes verdaderamente colectivas y justas, claramente. Vamos a pasar al siguiente requisito, que es el deber moral en Kant, ¿no? Kant es, sin duda, uno de los pensadores más rigurosos en cuanto a la existencia ética del ser humano. Para él, la moralidad no se basa en lo que resulta ventajoso o cómodo, sino en actuar conforme al deber, únicamente porque es lo correcto.
Su concepto clave, el imperativo categórico, establece que debemos obrar solo según aquellas máximas que desearíamos ver convertidas en leyes universales aplicables a todos. Si aplicamos este principio al caso de los cuellos blancos de puerto, resulta evidente que las acciones de los jueces y fiscales involucrados no podrían jamás ser universalizadas. Si todos los operadores de justicia aceptaron sobornos, manipularán sentencias o actuarán guiados por intereses privados, el sistema judicial colapsaría, dando paso a la anarquía, la desconfianza absoluta y la pérdida total de cualquier noción de justicia. Desde la óptica kantiana, este comportamiento no solo constituye una falta grave a la moral, sino también una violación de la razón práctica que debería orientarnos hacia la construcción de un orden justo y libre. Lo más preocupante es que estos actos no se cometieron por error o desconocimiento, sino con plena conciencia y deliberación. Los implicados optaron voluntariamente por actuar en contra del deber, confiados en la impunidad de sus posiciones de poder, lo cual agrava aún más su responsabilidad ética. En el siguiente requisito tenemos las conclusiones y las propuestas de solución. El caso de los cuellos blancos del puerto revela una grave crisis ética en el sistema judicial peruano, en donde la corrupción ha socavado la confianza pública y los principios de justicia. Los jueces y fiscales involucrados traicionaron su deber de proteger los derechos de la sociedad, lo que genera una pérdida de legitimidad en las instituciones judiciales. Este caso demuestra cómo la corrupción en el Poder Judicial debilita al Estado y erosiona la confianza entre los ciudadanos en la democracia. Para restaurar la confianza es crucial una reforma profunda que no solo castiga a los responsables, sino que recupere la integridad ética del sistema judicial. Esto requiere un cambio estructural y la moral que garantice que la justicia sea un derecho accesible para todos, no un privilegio de unos pocos. Y a continuación tengo las propuestas de solución a este caso de corrupción, ¿no? Bueno, primer punto sería la formación ética obligatoria, es decir, incorporar la enseñanza de filosofía moral y ética pública en los programas de capacitación judicial continua. La vigilancia ciudadana, establecer observatorios y auditorías autónomas que supervisen de manera independiente el desempeño del sistema judicial. Sanciones más severas, aplicar castigos más estrictos para los delitos de corrupción en el ámbito judicial, eliminando beneficios procesales. Y por último, pero no menos importante, tenemos el blindaje institucional, que es reestructurar la Junta Nacional de Justicia para garantizar procesos de selección transparentes, libres de influencias políticas. Muchas gracias por ver y llegar hasta el final de mi análisis. Eso sería todo y muchas gracias. Buenas noches.